Muy buenos días, queridos hermanos. Una vez más, volvemos este domingo a compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Ah, antes de todo, vamos a orar y pedir la guía de Dios. Primero leemos la palabra en el Salmo 90. Señor, tú has sido un refugio para nosotros. De generación en generación, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, volved, hijo de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el ayer, como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Amado Señor, te damos gracias y bendecimos tu glorioso nombre, porque en esta mañana reconocemos que tú estás en medio de nosotros, tú has sido nuestro refugio, ayer, hoy y por siempre lo seguirás siendo. Gracias, Señor. En estos días tan especiales hemos venido a alabarte desde nuestros corazones. Te pedimos que separes este momento para que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, esta mañana vamos a considerar una de las preguntas que nos hacemos, y ya son muchos. ¿Cuál es el problema de hoy, en estos días? ¿Cuál es el problema? Y en las Sagradas Escrituras se nos habla acerca de un versículo breve, pero muy profundo, que está en el libro de Santiago. Y si me acompañan, hermanos, vamos a leer que dice en el versículo 8 del libro de Santiago 4, nos dice, acordaos, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El problema hoy en día es que nos hemos distanciado de Dios. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo lo vemos? Escuchaba las noticias eh, porque no tengo muchas cosas que hacer. Estoy en casa, posiblemente usted también, y quería enterarme de lo que estaba pasando. Y decía un experto, un científico, decía, nunca he visto algo como esto. Otro decía, esta es una peste mortal, mortífera, y es invisible. Si seguimos de esta manera, la economía se va a ir a la quiebra. Algunos de los comentarios decían. Otro decía con mucho optimismo, bueno, vamos a deshacernos de este problema de una vez por todas. Otro decía, cuando volvamos a la normalidad, uh, vamos a experimentar una nueva normalidad. Con la certidumbre del mañana, con las cosas que están sucediendo, cuando observamos que muchas personas no tienen trabajo y muchas personas no saben cómo obtener ese sueldo necesario, no hay alimento en casa y la familia está batallando aún con su alimentación y otros problemas de responsabilidades diarias, nos preguntamos, uh, ¿será este el problema? Uh, el problema más grande que se presenta en realidad no es esta peste llamada coronavirus o el COVID-19. Es algo más grande, aunque vemos en las
noticias, muchas personas mueren en todo el mundo y muchos están enfermos y muchos están recluidos en sus hogares. Nos preguntamos, ¿hasta cuándo va a ser? Porque este mal que hay, que está sucediendo, es algo terrible, es espantoso. La gente se asusta, eh, la gente está alarmada. En estos días que he estado en casa, he comenzado a reflexionar y he comenzado a pensar más en las cosas que están sucediendo. Y he llegado a volver a los días pasados cuando abría mi Biblia y leía en las Escrituras lo que decía respecto a, al comienzo, al comienzo de la humanidad. Ah, no como ahora, pero al comienzo, cuando en verdad había normalidad, cuando en verdad había calma, cuando en aquellos días la humanidad, nuestros primeros padres, tenían una comunión completa con Dios y cuando todo estaba en orden, cuando no había llegado todavía el pecado. Pero desde entonces hasta ahora nos damos cuenta en las Escrituras que la humanidad está en un estado de gemir por liberarse de esta situación. Acompáñenme por favor al libro de Romanos y en el capítulo 8 de Romanos, versículo 22, nos dice, pues sabemos que la creación entera gime a una y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. En estas palabras podemos entender que el mundo como está gimiendo día tras día y nos encontramos como que está con dolores de parto, como espera el día de poder encontrar alivio de tanto malestar, tanta incertidumbre, tanto dolor. Y como dice la palabra, este mundo está gimiendo y nosotros también quisiéramos ya dejar este mundo porque hay un sinfín de cosas que pasan. Dios a través de todos estos tiempos ha llegado a intervenir en los asuntos del hombre. Desde el comienzo siempre ha estado observando lo que el hombre estaba haciendo y siempre ha mantenido su misericordia con los hombres, ayudándoles. Aunque los hombres no se interesen en Dios y aunque no le pongan atención a Él, no se dan cuenta que Dios no necesita el permiso nuestro para intervenir. Él lo ha hecho y Él va delante de nosotros. Así es que las Escrituras nos dicen que, como en Isaías 55, 8 y 9, Dios dijo así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué maravilloso es escuchar y leer las Escrituras. Y a través de la historia hemos visto que han habido muchas plagas a través de los tiempos, ha habido mucha mortandad y es muy peculiar ver estas cosas que pasan, la historia lo muestra, pero esta peste, este mal, esta enfermedad es algo letal, algo muy peligroso, muy malo, al extremo que no se puede descubrir
cómo es tan pequeñito. Pero aunque nosotros, los hombres y los científicos, los expertos hoy en día, buscan y trabajan por esforzarse y ayudar a la humanidad, se encuentran que no pueden. Pero Dios puede y Dios quiere ayudarnos. Dios se ha movido y se sigue moviendo a través de todas nuestras necesidades. Aunque esta enfermedad es tan poderosa, no se compara con otra enfermedad, la cual muchos hemos ignorado, la enfermedad del pecado. El pecado, como la Biblia lo dice, es como si fuera una lepra que destruye al ser humano. El pecado llevó al hombre a la muerte y a la muerte eterna, porque no puede obtener las bendiciones que Dios quiere darnos. Así es que hoy día, al considerar las palabras de la Biblia, vemos que en todo el mundo, debido a lo grave de esta enfermedad, como ha brotado, se han hecho planes para tratar de evitar este mal del coronavirus. Y se ha propuesto a que toda la humanidad se separe como unos pies, unos cuantos pies, y para evitar que se contagien. Otros han dicho para que se laven las manos 2, 3 veces al día, 4 veces, mientras agarran algo por 20 segundos. Algunos han puesto mascarillas para salir y un sinfín de cosas para protegernos de este mal. Pero muy poco se habla acerca del pecado. Este pecado que sigue destruyendo la vida y la sociedad. Y la gente no se da cuenta y otros lo ignoran como si no hubiera pasado nada. Este pecado ha llegado a meterse en todo lugar, en la familia, en las vidas de nosotros, en la mente, en el intelecto, en el corazón, en las escuelas. Este mal ha ido dañando y perjudicando a tantos. Pero ¿sabe? Dios está mirando estas cosas. Y Dios, como es un Dios que ama, no quiere y no desea que nosotros lleguemos a padecer tanto. Porque el coronavirus es algo que va a pasar. Pero la enfermedad del pecado va a continuar si nosotros no hacemos nada. Antes se decía, ¿por qué oras 3 veces? ¿O por qué lees la Biblia? Pero ahora uno se pone mascarillas para no contaminarse y no se agarren, no se toquen y se lavan muchas veces la mano para no contaminarse, ¿verdad? Tanto temor tenemos de la muerte física y qué livianos somos respecto a la muerte eterna por siempre. La Biblia nos dice en el libro de Romanos 3:23, de esta manera, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Así es que decían que era necesario hacer una prueba a todas las personas para ver si estaban contagiados. Pero cuando se trata del pecado, la Biblia dice que todos estamos contagiados del pecado, puesto que dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y nos dice más adelante, porque es importante conocer eso, porque el pecado ha venido a traer muerte, como nos dice en el libro de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y la muerte está hablando acerca de la muerte espiritual, de estar alejados de Dios, sin poder disfrutar de la gloria de Él, del favor de Él, de la presencia de Él, muriendo día tras día.
La humanidad hasta ahora gime, pero Dios tuvo en sus ojos el amor para acordarse de nosotros, porque no habría de permitir que el pecado destruyera nuestra vida eternamente, ni destruyera nuestra familia, ni destruyera nuestros hijos. El Señor dijo en su palabra, como lo hemos leído, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo Jesús, sí, Cristo Jesús tiene para nosotros la puerta para llegar a la eternidad. Sin Él no podemos llegar. Él es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, nombre sagrado, venido del cielo. Por eso, en esta hora, al considerar las Escrituras, tenemos que saber que la enfermedad del pecado solamente tiene un antídoto, tiene una cura, tiene una vacuna, y esa es la sangre de Cristo Jesús. Esa sangre inocente, esa sangre derramada que puede limpiar todos nuestros pecados, los tuyos y los míos, y darnos libertad, y darnos gozo, y podernos levantar una vez, no importa cuánto hayamos pecado, pero dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, el favor de Dios. Dios está interesado en ti y en mí. La Biblia dice en Hebreos 3:15, en cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oís su voz, no endurezcan vuestros corazones. El sistema que vivimos hoy en día en el mundo está alejado de Dios. Así es que Dios quiere cambiar esta situación en nosotros, y hay esperanza para el hombre. Esperanza en Dios. Lamentablemente, muchos tienen más esperanza en los hombres que en Dios. Y muchos tienen más fe en los hombres que en Dios. Hemos ido separándonos cada vez más, alejándolo de Él. Ese es el problema más grande, es el pecado. Distanciándonos de Él. Él no se movió, nosotros nos movimos, nosotros nos alejamos. La Biblia dice, pero tus iniquidades han hecho una separación entre tú y Dios, y tus pecados te han ocultado su rostro para que no te escuche. Los pecados que hemos tenido nos han separado de Dios y Dios nos escucha. Lo pasamos por alto los pecados como nada importante, pero nos está matando. Amigo, hermano, hoy día seguimos ignorando a Dios, seguimos distanciándonos de Él, y el pecado sigue tomando control de nuestra vida. La incredulidad es mucha para apartarnos de un Dios vivo, no un Dios muerto, un Dios que no habla, que no escucha, no siente. Este Dios es un Dios vivo, ese Dios que resucitó de los muertos, ese Dios que vive para siempre, ese Dios que viene pronto. Por lo tanto, cuando escuchamos las Escrituras que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, como nos dice y hemos leído en en Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones, purifiquen.
Dios está interesado en que nosotros nos lavemos las manos de aquellas cosas que hemos tocado inmundas. Dios está interesado que nos purifiquemos. Dios es un Dios donde no hay nada, ninguna peste en él, ninguna inmundicia. Y Dios ha querido darnos su perdón a Cristo para sanar la enfermedad del pecado y para que vivamos una vida libre de contaminación del pecado, libre. Por eso dijo, Él es santo, vosotros sois santos. Habla de la pureza que se ha perdido, el temor a Dios, el temor santo a Dios. El hombre se ha alejado de Dios. Pero cuando uno se acerca a Dios, entonces Dios nos bendice. Cuando Dios ve que nos acercamos a Él, Dios se regocija, como la historia del hijo pródigo, un joven que se alejó, desperdició todo, tiró su vida, y ya cuando no tenía nada, se acordó, vino a conciencia, reflexionó, y después dijo, iré a mi padre. Iré a mi padre y le diré que he pecado contra él. Y así fue. Y necesitamos nosotros acercarnos a Cristo. Necesitamos acercarnos a Dios, porque en Él está la felicidad. Él tiene la respuesta al pecado, pero Él tiene también la respuesta a este virus. Dios ha permitido este virus para que podamos ver su poder tan grande, que ha hecho que la gente se vaya a sus casas y muchos sean obedientes y vivan sus hogares. Ha hecho que la gente lea más la Biblia y levante los ojos al cielo y oren. Dios nos ha bendecido aún en esto. Y por eso es un llamado de mi parte para ti, que tú te acerques a Dios, que ya dejemos de jugar al cristianismo. Dios detesta todo lo que es superficial. Dios nos busca de corazón. Dios quiere romper todas cadenas, liberarnos. Dios quiere que nos lavemos las manos y nos lo podemos ver día tras día. ¿Cómo nos lavamos las manos? Dios quiere que nos lavamos las manos del corazón, como dice su palabra en el verso 8. Limpiad vuestras manos, dice lo de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Muchos de nosotros hemos pecado, pero aún el creyente tiene la bendición, tiene la promesa que está en el libro de Primera de Juan, que nos dice así, y terminaré con esto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué promesa? ¿Cuándo fue la última vez que llegaste al Señor y le dijiste, Señor, confieso mis pecados ante ti? Porque si tú lo haces o si lo hiciste, créeme, Dios, como dice su palabra, Él te va a limpiar de toda maldad. Él es fiel y justo. Es justo su justicia sobre todos. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y olvidarse para siempre de lo que hicimos y para limpiarnos de toda maldad. Tenemos
un gran mal en nosotros, un problema muy grande. Y el problema es que todavía muchos no hemos traído nuestros pecados a Dios, ni lo hemos confesado. El Antiguo Testamento nos habla de esa condición del hombre. Por eso le digo, si mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, se humillan, oran, piden, ruegan a Dios, dice, Él habría de respondernos desde los cielos y habría de limpiar esta tierra. Dios tiene la respuesta a este pecado del coronavirus, pero aún más, Él tiene la respuesta para tu vida por toda la eternidad, y es a través de la sangre del Cordero, del Hijo de Dios, que quita los pecados del mundo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora, habiendo escuchado tu palabra, ruego por cada aquellos que están escuchando, que le des un espíritu de humildad para que en esta hora vuelvan los ojos a ti, se acerquen a ti, Señor, y puedan reconocerte que tú eres Salvador, que tú les amaste. Bendíceles a cada uno en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga en este día. Nos seguiremos viendo después. Gracias.